Amada Iglesia, buen día. Es un gozo en esta mañana poder congregarnos, alabar al Señor. El tiempo de la oración fue un tiempo tan maravilloso. El hecho de que lleguemos y nos pongamos delante de la presencia del Señor y oremos y clamemos a Él es algo tan hermoso, una manera tan maravillosa y piadosa de comenzar nuestro día del Señor. Y el tiempo de la alabanza, de la adoración es algo tan hermoso porque la Iglesia exterioriza la vida. El que adora está vivo, no puede adorar un muerto. Y lo maravilloso es que el Señor sigue bendiciéndonos. Pero ahora pasamos a esta tercera etapa en donde Él también nos quiere hablar por su palabra. Y es algo maravilloso escuchar su voz. Así que yo les invito a que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5. Y vamos a leer el capítulo completo, como lo venimos haciendo, si bien vamos avanzando en el desarrollo del párrafo. Y nos toca ver la salutación final hoy. Ya terminamos la carta y nos espera segunda Pedro, que es tan rica y tan maravillosa como la primera carta de Pedro. Y así seguiremos, luego avanzando a Judas, que es la última carta que nos toca de la serie que hemos planificado dar. Vamos a leer desde el versículo 1 al 14, ¿sí? Estamos entonces en 1 Pedro 5, del 1 al 14. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando
que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros. Los que estáis en Jesucristo. Amén. En esta mañana quiero compartirles un sermón que se titula El saludo amoroso como identidad de los elegidos. El saludo amoroso como identidad de los elegidos. Este sermón se basa en los versículos 13 y 14 que vamos a repasar. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Este sermón contiene 2 puntos. El primero de ellos se titula La elección de los creyentes y el amor entre ellos son inseparables. Y se extrae del versículo 13 que dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida, juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Y el segundo punto del sermón se titula Ósculo de amor en medio de la paz. Y se extrae del versículo 14 que dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Pensaba, cuando estaba meditando en el sermón para hoy durante toda la semana y estudiando la porción, en la manera en la que uno escribe una carta. Una carta tiene básicamente 3 partes principales. La presentación, el que escribe, con el motivo por el cual escribe. Un mensaje, un desarrollo de la idea que pretende transmitir, pero también contiene un cierre. Y en ese cierre es como que el que escribe ya se presentó, el que escribe ya planteó lo que quiere comunicar, pero normalmente el cierre es como que el corazón del que escribe se manifiesta completamente abierto y exterioriza lo que el que escribe siente y se despide. Se despide de la persona que está escribiendo o de las personas a las cuales le está escribiendo. Y es como que Pedro, cuando abre justamente en esta última etapa, ese corazón de apóstol y de pastor, deja fluir la evidencia de un amor. Amor que verdaderamente tiene
el que está pastoreando a una iglesia que sufre. Y Pedro, en esa exteriorización, comunica justamente el amor entre los creyentes. Les hace saber el amor que él tiene, por eso pide que se saluden con amor, ósculo de amor, los unos a los otros, pero también comparte el amor que existe entre otras iglesias cercanas para con ellos. Y Pedro entonces, abriendo su corazón y dejándolo al descubierto, les hace evidentes que ese amor, que es el amor que deben manifestar y es el amor que reina dentro del reino, es el que permite que las personas en el reino se vinculen en paz. Y es por eso que él termina diciendo, paz sea con todos vosotros. Pero lo maravilloso es que pone la identidad de esa paz. Y él les dice, ese amor relacional que se manifiesta en el saludo, que es justamente el primer punto de contacto que hace evidente una verdadera relación, ese amor y esa manera de relacionarse solamente la pueden experimentar los que están en Jesucristo. El cierre de la epístola es un cierre que revela identidad. Los que están en Jesucristo deben vivir así y relacionarse así. Entonces, veía el vínculo del cierre de la epístola con el principio de ella. ¿Y de qué manera cierra Pedro la epístola en conexión con la apertura de la epístola? Y es ahí donde llegamos a un sorprendente cierre. Vamos a ver la elección de los creyentes y el amor entre ellos como inseparables. Hay un cierre sorprendente en la epístola, justamente porque se puede observar cómo el apóstol vincula profundamente un final conmovedor, lleno de manifestación de amor fraternal, con un inicio que está marcado por la doctrina de la elección. Es la elección del Padre y es la santificación del Espíritu lo que nos da la posibilidad de estar en Jesucristo. Y ese es el cierre de la epístola. Basta con recordar la enseñanza de Pedro al comienzo, donde él nos comunicó en 1 Pedro 1:2 que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y pudimos estudiar en su momento que este acto electivo de Dios es un acto infinitamente libre, que depende solo de su buena voluntad y que marca el origen de lo que es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios llega a ser pueblo de Dios en la faz terrenal porque existe un acto electivo en la eternidad. Y ese acto electivo está detrás de la creación. Por lo tanto, el acto electivo de Dios y el propósito que Dios tiene al elegir a cada persona que será miembro del reino terrenal de Él, tiene un propósito. Él no elige sin propósito. Y cuando hay una elección con un propósito, luego Dios sujeta a ese acto electivo y a ese propósito para con los elegidos toda la obra de la creación y toda la historia de la redención hasta el punto final, que es la glorificación de los escogidos. Por lo tanto, estamos en un proceso intermedio. Es el proceso intermedio entre el acto electivo de Dios y la santificación del Espíritu en el que nosotros estamos. Por eso la Biblia dice, estamos en Jesucristo. Ese es el arca de la salvación prefigurada en el diluvio. Es la que contuvo justamente a Noé con las 8 personas que fueron salvas.
Es el tipo que se cumpliría en aquel Cristo, que se encarnaría y que pagaría la deuda y que sería el que haría posible la amistad del pueblo de Dios con su Dios. El estar en Jesucristo es estar en esa arca de salvación, y es que los escogidos solamente pueden, por estar en Cristo, ver un futuro de gloria con una esperanza de vida eterna. Y eso es estar en Cristo. Evidentemente Pedro cierra la epístola haciendo un vínculo entre el principio y el final de una manera magistral. El punto es que cuando Pedro habla de que hay elegidos que son santificados por el Espíritu y cierra diciendo que todos ellos están en Cristo, él muestra la identidad. ¿Y cómo muestra la identidad? Sorprendentemente termina diciéndoles que reciban un saludo de amor. Están en Cristo recibiendo un saludo de amor de otros que también están en Cristo. Estar en Cristo no es cualquier cosa. Estar en Cristo es el resultado final del amor eterno del Padre por el cual nos conoció antes de que el mundo fuese. Estar en Cristo es el resultado acabado de un amor eterno puesto en acción. Eso es estar en Cristo. Y él le dice a la iglesia, reciban el saludo de amor de los hermanos que se congregan. Y él no dice Roma porque protege la identidad de los receptores de la epístola. Pero él escribe desde Roma y le pone la Gran Babilonia, la Babilonia. La iglesia que está en Babilonia está saludándolos a ustedes. ¿Por qué no dice Roma? Simplemente porque protege de la persecución que no sea más intensa si los receptores son identificados como que están en contacto con la iglesia de Roma. Sin embargo, Pedro les dice, reciban el saludo de amor de sus hermanos en Babilonia. También el saludo que deben recibir es el saludo de un hijo espiritual que es Marcos. Y el lenguaje de la redención toma aún más peso cuando el apóstol Pedro habla de que él tiene un hijo espiritual. Alguien que ha nacido de parte de Dios por causa del trabajo pastoral y de la predicación y de la evangelización de él. Así como la Biblia revela que Pablo tenía un hijo que es Timoteo, al cual formó como un pastor para pastorear las iglesias de Asia, así la palabra presenta que Marcos fue un hijo espiritual de Pedro. Pero lo maravilloso es que todos tienen la misma marca, y la misma marca es esta: un saludo de amor real. El saludo es una acción que presenta el punto inicial de un vínculo. Pero cuando existe el vínculo, el saludo es la exteriorización de la verdad del vínculo. Y lo que la palabra está hablando es que los que están en Cristo no solo están vinculados terrenalmente en la relación de los unos para con los otros. Ese vínculo terrenal de la relación de los unos para con los otros haya un cimiento eterno que Pedro lo presentó al principio de la epístola. Por eso digo que es una epístola circular y que cierra de manera sorprendente. Esos se saludan y esos se aman porque fueron elegidos y santificados. Porque son los que están en Cristo. Son los que están en Cristo. ¿Y sabe una cosa, mi amado?
Pedro le está diciendo a los hermanos perseguidos que reciban el verdadero consuelo del amor de sus hermanos en Roma a través de ese saludo fraternal. Y el consuelo de su hijo espiritual Marcos a través de ese saludo fraternal. Todos ellos, tanto Marcos como la iglesia que está en Babilonia, los romanos, todos ellos eran elegidos por Dios y todos ellos eran santificados por el Espíritu Santo, igual que ellos. Hay un sustento en el acto de saludarnos. Y el sustento está en toda la verdad de la obra que Dios ha practicado en nosotros para que nos podamos saludar como hermanos. Y eso es lo que Pedro les está diciendo. Y él se los dice de esta manera en el versículo 13, la iglesia. Por eso habla de iglesia. Porque iglesia son los escogidos del Padre, son los santificados por el Espíritu Santo, que nos llama con un llamamiento eficaz, que nos convoca para llevarnos de la mano ante una corte judicial en donde se nos declara justos en Cristo. El llamado del Espíritu de Dios es un llamado regenerador, es un llamado santificante, es un llamado que nos arranca del reino de las tinieblas para trasladarnos al reino de su amado Hijo, como Pablo se lo explica a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Es evidente que la palabra está mostrando que hay un Padre que elige, un Espíritu que santifica y que bautiza a cada miembro del reino en un cuerpo terrenal que se llama iglesia y que no es otra cosa más que estar en Cristo. Esto es estar en Cristo. ¿Por qué? Porque el Dios eterno, cuando eligió pecadores que iban a nacer, iban a caer en el pecado, para redimirlos y exaltar la gloria de su salvación, a todos ellos los pensó como miembros de un cuerpo visible, el cuerpo de Cristo. Él nos ha vinculado a Cristo antes de que el mundo fuese y nos ha vinculado en gracia. ¿Qué quiere decir eso? Él ha querido hacernos nacer y nos ha creado y nos ha pensado como seres que portan su imagen y semejanza y que le pueden adorar, pero porque lo que Él ha querido es levantar de un mundo caído y perdido una novia para su Hijo. Allí arranca nuestro contacto en Cristo. Él nos ha asociado en Cristo en el inicio del plan de la redención. Y cuando Él desarrolla el plan de la redención, todo lo que ocurre es llevarnos a ser parte del cuerpo de Cristo. Eso significa estar en Cristo. Pero lo que me estremecía cuando lo estudiaba es esto: tanta profundidad exteriorizada en un saludo. ¿Y quieren que le diga algo? Sí, hermano. Tanta profundidad en un saludo. El saludo entre los hermanos no es un detalle institucional. El saludo entre los hermanos es una evidencia de vida, que es otra cosa. Ah, pastor, qué ingenuo que es usted. La verdad que yo no pensaba que un hombre de 56 años diga lo que dice. Yo puedo ir y presentarme ante un hermano y saludarlo y por dentro no quererlo. Bueno, ahí está el pecado.
Es más, yo soy transparente si le niego el saludo a alguien que no quiero. Guardás rencor, estás en pecado. Es más, para ser transparente y no ser falso, lo dejo de saludar. Peor, doble pecado. Primero porque no amás, segundo porque guardás rencor, tercero porque no lo saludás. Hacemos triplete y la ingenuidad seguirá avanzando si seguimos hablando. Pedro presenta de esta manera al saludo amoroso entre los hermanos como una reacción natural propia de la vida. ¿Cómo puede ser que con alguien que vas a compartir la eternidad y que nació del mismo Dios que te perdonó tanta maldad en tu corazón, puedas negarle a un hermano tuyo que quizás tenga un poco menos de la cantidad de pecado que tú tienes, el saludo, porque no lo amas? Pedro recalca y dice, el saludo es una reacción natural y es propia del nuevo nacimiento. Porque es por el nuevo nacimiento que todos podemos gozar de la misma vida y de la misma relación, el estar en Cristo. El amor por nuestros hermanos, como un fundamento esencial del cual se desprende un saludo piadoso, es, según el apóstol Juan, una de las evidencias determinantes de la verdadera salvación que hay en ellos. Ah, pastor, pero por más que usted lo dice, Ariel, por más que vos lo decís, a mí no me nace. Ahí está el problema. Al que nace, el amor le nace. ¿Y sabes por qué? Porque no es un nacimiento controlado por uno. Es el nacimiento natural del que nace de Dios. Juan, que es el apóstol taxativo, el que no tiene tintas grises, el que señala lo blanco y lo negro, el que separa la verdad de la mentira, el que separa las tinieblas de la luz, la salvación de la perdición, los que son de los que no son. Él muestra el amor como un fundamento del cual se desprende un saludo piadoso. Juan trata a ese amor como una de las evidencias determinantes. Por eso Pedro habla de la importancia de este saludo. No es un beso más. No es el beso o el saludo a la persona con la cual estás relacionándote quizás en tu empresa, en tu trabajo, si bien tú lo debes amar como cristiano. Pero el saludo a un hermano está cimentado en un callejón de eternidad a eternidad, que está justamente respaldado por el sacrificio eterno de un justo que muere por los injustos para llevarlos a Dios. Es estar en Cristo lo que desprende un saludo verdadero de amor para con otro que está en Cristo. Cuando hay un problema relacional, la solución no es negar el saludo. La solución es exponerse delante de aquel que nos escogió a ambos para la gloria suya y pedir perdón por el pecado de no amar. Juan da una de las evidencias determinantes de la verdadera salvación que hay en ellos. Y lo dice de esta manera en 1 Juan 4, 7 y 8. Amados, noten,
la manera en la que califica al destinatario, amados. Ustedes han sido amados por Dios. Es como Pablo le dice a los de Tesalónica, son amados por Dios para salvación. Esos son los amados. Pero luego dice, amémonos unos a otros. ¿Pero por qué? Porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Surgimos de Dios, que es amor. Es por eso que cuando seguimos en el versículo 10, cierra Juan y dice, porque Dios es amor. Pero en el versículo 8 dice, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, y ahí viene lo que acabo de decir, es que no me nace. Bueno, al que nace, le nace. Al que nace en Dios, le nace amar al hermano. Y Juan lo dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y entonces sé que el que escucha el mensaje comienza a sentir como una especie de incomodidad. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Que no soy salvo? No, te estoy queriendo decir que cuando hay salvación, el amor puede estar opacado por el rencor, por el pecado de no confesar, un rencor. Puede estar también opacado por la falta de responsabilidad de querer amar como Cristo nos amó. Puede estar opacado también por la imprudencia del descuido de los medios de la gracia. Que nos lleva a ensimismarnos en nuestros propios conceptos y criterios. Y nos lleva a desestimar la vida del hermano por el cual Cristo murió. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Juan es contundente y da la explicación de por qué los que dicen amar a Dios lo deben expresar con la manifestación de ese amor de los unos para con los otros. Noten cómo Pedro tranquiliza a la iglesia perseguida. ¿Saben? Hay gente que los ama. Son sus hermanos que están en Roma. Y también los ama Marcos, mi hijo, ese hijo que nació por la predicación del Evangelio y mi trabajo. Pero la pregunta que surge es esta: ¿por qué los que son salvos se aman naturalmente? Y Juan en el texto entrega la respuesta. ¿Qué mejor que la Biblia responda a la pregunta? Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los salvos se aman? Porque nacen de un Dios que es amor. Ese es el punto de partida y esa es la regla de comparación. Cuando en mi corazón no surge amar y niego un saludo, debo revisar primero mi salvación. Sí, es bueno revisarla, es bíblico. Pablo se los dice a los corintios: examínense si están en Cristo, no sea que también estén reprobados. Nadie se debe quedar con el hecho de relajarse y decir: yo no necesito nada. Es bueno la prueba de ver si estoy en Cristo. Pero lo segundo es, somos prudentes en pedirle al Señor que examine nuestro corazón y que vea si hay en nosotros camino de perversidad para que nos guíe en el camino eterno como el salmista lo practicó. ¿Por qué? ¿Por qué los que son salvos se aman naturalmente? Porque Dios diseñó a una novia de su Hijo sobre la cual Él puede imprimir su carácter para que ellos generen buena fama de Él. Y un Dios de amor debe ser conocido por hijos que se aman. No en vano el Evangelio lo dice claramente: creerán los impíos por el amor de ustedes. Creerán porque son uno de que yo envié a Cristo.
El propósito de Dios es que su fama salvadora y su carácter como Dios lleno de amor sea respaldado por el amor de sus hijos. Y el amor de sus hijos se manifiesta en el saludo. Pastor, me parecía algo tan simple y superficial no saludar a alguien. ¿Sabes una cosa? Revisa cuando no querés saludar a alguien. Revisa qué hay. Cuando Dios creó a Adán, les dijo, vengan, coman de todo. Los saludó con amor. Les dijo, miren, vean, ahí tienen todo. Cuando el Señor nos espera en la entrada al reino, nos va a decir, vengan, sobre poco han sido fiel, los voy a poner sobre mucho. Y en el proceso intermedio, lo que Él está trabajando es en el pecado del corazón que hace que neguemos un saludo. El saludo en sí puede ser fingido, puede ser fabricado, puede ser ocasional, puede ser interesado, pero no se refiere a eso Pedro. Pedro se refiere al verdadero saludo en amor de los que están en Cristo, que es otra cosa. Nacer de Dios provoca amar a todos los que nacen de Dios. Sí, está bien, pero mira, aquel es insoportable. ¿No lo ves? No le ves la forma, no le ves la acción, no le ves la manera, no le ves la reacción, no le ves... Qué hermoso es cuando nos salimos de esa mirada prejuiciosa y nos ponemos frente a un espejo. Por eso el apóstol Santiago dice, el que lee la palabra se considera en un espejo y ve su rostro natural. Cuando nos llenamos de la Escritura, el Señor nos sana porque cierra la mirada hacia el defecto ajeno y la abre a un mundo caótico que necesita ser ordenado. Es mi propio corazón que mira mal al otro, el que está mal. Nacer de Dios provoca amar a todos los que nacen de Dios. Es innegable que el milagro de la regeneración en nosotros nos coloca en la posibilidad y en la necesidad de amarnos los unos a los otros. Es el diseño de Dios. Dios nos creó para eso. No, Él nos creó para su gloria. Tu amor le da gloria. No cambiemos las metas. El propósito de la gloria de Dios se encierra un principio relacional. La formación de Cristo en el creyente le da gloria. Y la formación de Cristo en el creyente es lo que lleva al amor y al saludo verdadero de los unos para con los otros. Y recuerdo siendo purrete en el ministerio, no este mismo mensaje, pero prediqué otro mensaje. Aquel mensaje tenía 5 puntos, me acuerdo. Yo tenía 26 años. Y me acuerdo que cuando lo terminé de dar, fue como que la iglesia explotó en un abrazo así. Y me encantó. Pero cuando uno peina canas, se da cuenta que eso no dura si hay pecado en el corazón. Esto es lo que enseña Pablo
Hay un cimiento que sustenta un saludo, el saludo de amor. ¿Cuál es el cimiento? Pedro lo dice, son elegidos y son santificados. Por lo tanto, están en Jesucristo. Los que están en Jesucristo viven paz relacional. ¿Por qué? Porque están unidos en el vínculo perfecto que es el amor. Y entonces en esa paz hay saludos verdaderos, porque hay afecto verdadero, porque reina Cristo, que es el Rey de paz. Todo el Nuevo Testamento habla de que vendrá el Rey de paz. Pero el Rey de paz vino y sus hijos no se saludan. Algo no anda bien. Pablo enfatiza la realidad y dice en Gálatas lo siguiente. En Romanos capítulo 5 y versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De esta manera Pablo aclara que nacer del Espíritu provoca estar llenos del amor de Dios en nosotros. La palabra lo dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tener Espíritu Santo es tener amor. Y sí, esa es la explicación por la cual le nace amar al que nace de Dios. Y por eso Juan es tan taxativo y dice, si no amás, no naciste. ¿Por qué? Porque para nacer hay que ser santificado por el Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo nos adopta como templo, lo primero que hace es inundarnos de un rasgo de Dios. ¿Saben cuál es el rasgo con el cual Él nos inunda? Con amor. Con amor. Pablo aclara que nacer del Espíritu provoca estar llenos del amor de Dios en nosotros. Y de la misma manera Pablo, cuando le escribe a los Gálatas y les habla de la evidencia del fruto de conducirnos en ese Espíritu que nos adoptó como templo, es el amor. Y lo dice de esta manera en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. O dicho de otra forma, la manifestación natural de que el Espíritu Santo te adoptó como templo es que amás con el amor de Dios. Bueno, pastor, yo me doy cuenta que estoy fallando en el amor, entonces, porque la verdad, si un hermano va por ese costado, yo quiero ir por el otro cuando termina la reunión. Y si está en este lugar, yo quiero estar en la otra punta. Pero yo no tengo nada, pero quiero estar lejos. ¿Cómo hago? Evidentemente, la única solución para que se revierta esta imposibilidad del corazón es que el pecado no confesado, reconocido y no confesado, todavía no ha sido quitado y está estorbando la manifestación clara del amor de Dios en nosotros. Y este es el motivo por el cual el mismo Señor expresa la necesidad de que nos amemos los unos a los otros. Y Él en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y el versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero usted empezó hablando del ósculo. ¿Por qué habla del amor? Porque no es un ósculo cualquiera, es el ósculo de los que están en Cristo. Y el ósculo de los que están en Cristo son los escogidos por el Padre y santificados por el Espíritu. Y a ese ósculo la Biblia lo llama ósculo de amor, no es el saludo cualquiera. El saludo cualquiera se puede fabricar y se lo puede usar por intereses, por lo que sea. El ósculo de amor nace de Dios. El Señor dijo, ámense unos a otros. Es un mandamiento, no es una opción. Hay un imperativo que espera obediencia.
es que el amor de Dios contiene en sí una actitud que es totalmente deliberada y voluntaria. Sí. Cuando yo soy consciente de que no puedo sentir por mi hermano lo que debo sentir y por lo tanto no lo puedo saludar, entonces, ¿qué debo hacer? Debo analizarme a mí mismo, observar el pecado que está estorbando y frente al glorioso Dios arrepentirme, pedir perdón. Cuando el Señor perdona y quita el estorbo del medio, la realidad del amor verdadero que el Espíritu Santo ha puesto cuando nos adoptó como templo fluye y listo, todo se acabó. Las Escrituras dejan bien en claro cuáles son las maneras prácticas de vivir el amor natural de los unos para con los otros. Y podemos mencionar en primer lugar lo que Pablo le enseña a los colosenses cuando le dice en Colosenses 3, 13 y 14, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Reciban el amor de los de Roma. Reciban el amor de mi hijo Marcos. Manifiéstense en el amor entre ustedes, besándose con ósculo de amor entre ustedes, porque están en Cristo, porque han sido escogidos y porque han sido santificados. Bueno, ¿cómo prácticamente se vive ese amor que respalda un ósculo santo? El ósculo santo surge cuando nos soportamos unos a otros. Y soportarnos unos a otros, de acuerdo a lo que Pablo dice en Colosenses 3:13, no es aguantarnos, aguantar al pesado, porque el hermano que tiene rasgos difíciles quizás no sean tan difíciles como los rasgos que tengo yo. Cuando cada uno se mira a sí mismo, encuentra rasgos difíciles. Pero en realidad la palabra no se refiere a eso. El soportarnos es un llamado a sostenernos para no caer. Y la Escritura habla de que es el vínculo de los unos para con los otros. Habla de perdonarnos unos a otros cuando alguno tiene queja contra el otro. Es perdonar y olvidar. Y de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El ósculo de amor surge cuando no hay estorbos. Los estorbos son la ausencia del soporte. A mí no me interesa que el otro no caiga. Es más, si lo puedo ver caído mejor porque me molesta su forma, su presencia. Eso es un pecado. Y por ende, si hay algo que yo recibí de agresión, debo perdonar. Cuando hay soporte y cuando hay perdón, hay saludo de amor. Cuando no hay soporte y no hay perdón, no hay saludo de amor. ¿Por qué? Porque el amor está estorbado por un pecado, y es la falta de obediencia a este texto. Cuando nuestro vestido interior es el amor, que viene a nosotros con la regeneración, la reacción natural será soportarnos, es esforzarnos al máximo para que un hermano no caiga y perdonarnos, asegurándonos que no guardamos rencor si hubiere queja de los unos para con los otros. Salúdense con amor. Eso es imposible cuando hay queja. Eso es imposible cuando no hay perdón. Eso es imposible cuando el foco no es soportar al hermano para que no caiga. De la misma manera, Pablo enseña a los romanos lo siguiente, en Romanos 12, 9 y 10, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y el punto es este: ¿qué sentís para con tu hermano? ¿Cuánto vale tu hermano para vos? ¿Hay honra en la vida de tu hermano para vos? ¿Honrás la vida de tu hermano? Por eso Pablo escribe a los romanos y dice: no haya fingimiento en el amor. ¿Cuándo se finge el amor? Cuando yo pretendo dar un beso a una persona que para mí no es honrosa.
Este es cualquier cosa porque tiene tal defecto. Este es cualquier otra porque tiene tal defecto. Este es de aquí y de allá porque es de tal forma. Y este es de aquí y de allá porque es de tal forma. Entonces, ese vínculo no tendrá ósculo de amor. ¿Por qué? Porque falta esto. No hay honra. ¿Cómo honramos la relación? Pablo lo dice, que nos prefiramos los unos a los otros. Pero mira, a mí la verdad, yo prefiero pasar más tiempo con mis amigas de facultad que con las hermanas. Y yo prefiero pasar más tiempo con mis amigos de trabajo, de estudio, de deporte, de lo que sea. Buscar la situación de la vida común que con los hermanos. Bueno, ¿saben? Hay ósculo de amor cuando en el corazón hay una verdadera preferencia para con los hermanos. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay preferencia es porque hay amor. En cuanto a honra, dice Pablo, prefiéranse los unos a los otros. Cuando entre creyentes se observa descalificación, el pecado está en la desobediencia de no amarse. Pero mire, yo le puedo hacer una lista y mostrarle lo que yo veo en el hermano. Y yo te voy a decir, ¿sabes una cosa? Yo también lo veo. ¿Pero qué estás haciendo por eso? ¿Cuánto tiempo orás por él? ¿Cuántas llamadas le hiciste en la semana? ¿Cuántas veces agarraste de tu tiempo y fuiste a abrazarlo y a decirle, vengo a hablar del Señor con vos? El defecto es real en todos. Lo que el Señor nos manda es a amarnos a pesar de nuestros defectos. Y el ósculo de amor es la manifestación más clara de que entendimos el mensaje. Pablo enseña aquí que el amor verdadero se siente, no se fabrica. Por eso dice, sea sin fingimiento. Es verdad, el Señor no quiere personas que fingen el amor. Quiere cristianos que luchan contra su propio pecado porque se aseguran de que pueden amar de verdad. Pablo les enseña y les dice que el amor verdadero se siente, que no se fabrica, que no se finge y que hace que uno vea a los hermanos con honra y que los prefiera en relación a los que no son de Cristo. Cuando entre creyentes se observa descalificación, el pecado está en la desobediencia de no amarse. Y de la misma manera Pablo le escribe a los Gálatas y les dice en Gálatas 5, 13 y 14, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo el carácter de Dios plasmado aún desde el antiguo pacto, el primer y grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú quieres hacer un resumen de la ley que nos lleva a Cristo, es eso, amar a Dios y amar a los hermanos. El verdadero amor entre los hermanos les lleva a servirse naturalmente los unos a los otros. El amor verdadero lleva a los escogidos a vivir pendientes del servicio que necesita el otro para su bienestar. Es imposible que no se saluden dos personas que se estuvieron sirviendo, porque se sirven por amor.
Por eso Pablo le escribe a los Gálatas y dice, servíos por amor, no por obligación, no por fuerza, no por tradición, no por institucionalidad, no por fama, no por mérito, no por acallar la conciencia. El foco es uno. El foco es la esencia desde donde nacemos. Es un texto que apunta a los que pueden entender la profundidad del mandato. Si naciste del amor, el foco de tu servicio debe ser el amor. Y cuando no hay deseo de saludar a un hermano, el problema es que hay una ruptura en esa relación pensada por Dios. Hay pecado que debe ser confesado. Pero Pedro muestra en el cierre de la carta un aspecto aún más profundo que todas estas manifestaciones, todas las que vimos, el de soportarnos, el de perdonarnos, el de servirnos. Pedro es como que toma todas estas manifestaciones y las encierra en una actitud que contempla a todas las otras. Y Pedro dice, si todo aquello está vigente, entonces saludaos por amor los unos a los otros. El saludo es la manifestación del obediente que contempló todas las enseñanzas de Pablo, porque Pedro lo aclara, es saludaos por. Si quieren un análisis más profundo en el griego, es una preposición transitiva que nos lleva, es un camino que nos conduce a. Cuando dice saludaos por amor, es que a través del efecto del amor se genere un saludo verdadero. Y evidentemente es lo que Pedro está usando para sanar la gran herida de los perseguidos. ¿Saben? Déjense sanar con el abrazo de amor de los de Roma, también con el abrazo de amor de Marcos, mi hijo, pero sánense entre ustedes, salúdense unos a otros, por amor. Por amor. En segundo lugar, el ósculo de amor en medio de la paz. Pedro les dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor, pero cierra diciendo paz. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Sea paz. Y termina diciendo amén, que así sea. No hay otra relación pensada para la iglesia que no sea el vínculo pacífico entre los que se aman. Y porque se aman, se contienen, se sanan, se cobijan en un saludo con ósculo de amor. Somos del mismo reino, tenemos el mismo Padre, somos santificados por el mismo Espíritu, vamos hacia una misma gloria. Dime, ¿qué se hace suponer que en la tierra no nos podamos saludar? La expresión de Pedro es contundente cuando él dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. No es un saludo opcional. Como dicen los chicos ahora, termina la reunión y si pinta, le doy un beso. Hay una pintura que Dios pintó en la eternidad, en donde sus hijos están pintados, abrazándose y amándose de verdad. En una palabra, si lo querés trasladar al mensaje del posmodernismo, siempre te tiene que pintar amar al hermano y besarlo. Siempre. Cuando estás sano por dentro, siempre te pintará amar. Porque naces del amor y porque el otro fue amado por el mismo Dios y fue comprado por el mismo precio, de la misma sangre, del mismo Redentor, y porque vamos a parar a la misma gloria final, por eso siempre te pintará amar a tu hermano.
Pedro habla de que ese ósculo de amor era una de las manifestaciones más claras por las que se identificaba a los cristianos. Funcionaba como un sello de la regeneración entre los miembros de una misma iglesia. Y no solamente entre los miembros de la misma iglesia, sino cuando se encontraban en relación las iglesias. Lo que determinaba que hubiera cristianismo en las personas del primer siglo es, mirá, se aman. Mirá cómo se saludan. Pero si cada uno vive en lo suyo, aquel otro vive no sé a los kilómetros, pero mirá, se encuentran y se abrazan. Mirá cómo se aman. Ese era el impacto en el primer siglo. Tal como se lo puede observar en los escritos de Pablo cuando él escribe a los romanos y a los corintios, y termina tanto la carta a los romanos y la carta a los corintios. Lo leo desde los romanos, pero en Corintios dice lo mismo: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Uy, si nos sentimos acorralados por el ósculo de amor, cuando Pablo nos dice lo mismo tanto en Romanos como en Corintios, terminó de meternos en el ángulo de las cuerdas, porque le llama diferente a Pedro, pero con el mismo ímpetu de intensidad. Dice ósculo santo. El ósculo santo es la manifestación real de un corazón santificado. No es el beso falso que busca conseguir algo o institucionalmente quiere quedar bien. Ese no sirve, y a ese no se refiere ni Pedro ni Pablo. Pedro se refiere a un ósculo de amor, Pablo se refiere a un ósculo santo. Cuando hay santificación del Espíritu y hay amor porque el Espíritu nos adoptó como templo y derramó el Espíritu de Dios, hay ósculo santo y ósculo de amor, pero de verdad. Es porque amas al hermano. Si en esta mañana eso no es así, solo hay un camino: es poner tu corazón ante el Señor y pedirle que en gracia te muestre dónde está el estorbo y sácalo en arrepentimiento y en fe, y restablece tu amor para con tu hermano. El ósculo santo u ósculo de amor significa una manifestación de relación diferente entre los que han sido santificados, y por eso se pueden amar con un saludo característico de los integrantes de un nuevo reino. En el reino del Hijo amado, en el reino donde reina la luz, se aman y se saludan con ósculo de amor y con ósculo santo. En el reino de las tinieblas se odian, se acusan, se odian, se distancian, se miden. Porque el enfoque es mi propia gloria. En el reino de Cristo, el enfoque es la gloria de Dios. Por lo tanto, no hay medición más que el amor de Cristo. Por lo tanto, no hay más que el querer que el hermano ame a Cristo, ame a Dios. Y no hay otra cosa más que amarme con Él y que Él me ame. Las mediciones entre los humanos tienen raíces de orgullo pecaminoso. Es por eso que cuando hay relaciones medidas, hay ausencia de amor. Un verdadero cristiano no mide, da. No mide, da. Y puede ser que quizás te cuestiones hoy, ¿por qué yo no siento ni deseo, ni necesidad de saludar con un ósculo de amor o un ósculo santo a los hermanos? Y la respuesta es esta: si eres santo y si tienes amor, esa debe ser una manifestación natural. Y si no la sientes, Dios la debe provocar en vos, perdonando tu pecado. Cuando yo no tengo deseo de saludar a alguien, debo revisar mi pecado. Seguidamente, Pedro llama a los creyentes a experimentar otra realidad.
que solamente pueden vivir los que están en Cristo. Y les dice así: paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Esta expresión no es otra cosa más que decirles: reine entre ustedes la paz característica del reino al cual pertenecen. El reino de Cristo es un reino establecido en la paz. Él es el príncipe de paz, por eso tiene un reino de paz. Por eso vincula el pedido de la convivencia y de la relación entre ellos con el vínculo y la relación que tienen con Cristo. Y esto significa que estar en Jesucristo se caracteriza por estar en paz. Y es lo mismo que enseñó cuando dijo el Señor en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por eso ningún creyente puede decir que está lleno de Cristo si no está lleno de paz. Esto es lo que Pablo enseña a los corintios cuando les dice en 2 Corintios 13, 11 al 13, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y noten la conexión cuando habla del Dios de amor, cuando habla del Dios de paz y cuando habla de la paz relacional, termina diciendo: saludaos unos a otros con ósculo santo. ¿Hay un vínculo? Claro que sí. Todos los santos os saludan. ¿Cómo termina esta carta? No están enfocados en su propio deseo, están enfocados en la gloria de Dios. La paz relacional es el resultado de la paz interior que reina en cada hijo de Dios por haber sido perdonado en Jesucristo. Y quizás pueda haber en esta mañana alguna persona que aún no vive en paz, que tampoco puede tener ni sentir relación de hermanos. No puede ver a los demás como hermanos porque no está dentro de un reino. El Señor en esta mañana llama al arrepentimiento y a la confesión de pecados a todo aquel que aún no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. La puerta de ingreso al reino, Él mismo la presentó. Él dice: yo soy la puerta, arrepentíos, creed en el Evangelio. Esa es la puerta de ingreso. El Evangelio habla de Cristo como aquel que vino del cielo. Siendo Dios se hizo carne y vino para ofrecer su vida en la cruz, para pagar el pecado y la deuda de todo aquel que cree en Él. El Evangelio de la paz no es otra cosa más que te enteres de que si estás en pecado y en peligro de perdición eterna, necesitas, por ser un pecador, del perdón de Dios que solo obra a través de Cristo. Si en tu corazón hay pecado en esta mañana, para que puedas ser parte de un reino de paz, debes arrepentirte y creer en Jesús. Él es el príncipe de paz. Él le pagó a Dios la deuda del pecado del pueblo santo. Ven a Él, no te tardes. En esta mañana Él quiere darte perdón y vida eterna. Si tú eres creyente y aún no estás en condiciones de poder obedecer este pedido, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Solo dile: Señor, en esta mañana expongo mi corazón, examíname y muéstrame lo que debo cambiar. A la larga, Dios nos remite a nosotros mismos, no al hermano. Se puede saludar al otro cuando aprendí a limpiarme yo mismo, que en realidad es Dios limpiándome, pero aprendí a mirarme a mí mismo. Y nunca se arreglará la relación con alguien si tus ojos están enfocados en el defecto y en el error del otro, porque es allí cuando te dejaste de mirar tu propio pecado. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque la carta cierra llamándonos, Señor,
a la exhortación de que nos saludemos con amor los unos a los otros como una manifestación clara de un vínculo, el vínculo que se establece entre los elegidos del Padre, los santificados del Espíritu Santo, entre los que están en Cristo. Señor amado, que en esta mañana pueda haber purificación en los corazones y pueda haber restablecimiento si hubiese relaciones que verdaderamente no te glorifican. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.